cuando Maloka usó por tercera vez a su primer amor para obligarme a divorciarme. Sonreí y firmé los papeles. Ella los sostuvo con fuerza, su mirada fija en el documento de divorcio. ¿No te arrepientes? Sonreí levemente, una sonrisa de resignación. Lo he pensado bien, divorcémonos. Maloka observó mi firma durante un buen rato. En sus ojos brillaban emociones complejas. Esto no es un juego. No firmes para luego arrepentirte. No tengo tiempo para jugar a la familia contigo. Ella siempre llevaba ese semblante frío, como si desde el día en que nos casamos rara vez me hubiera sonreído. Y era lógico, hubo un tiempo en que yo me aferraba, me negaba al divorcio, y ella me odiaba por eso. ¿Cómo iba a tratarme bien? Con calma me quité el anillo de bodas del dedo anular, lo coloqué sobre la mesa de té y le sonreí. Lo he pensado bien, divorcémonos. Al oír mi respuesta, las cejas de Maloka se fruncieron aún más. Yamal, te lo pregunto una vez más, ¿de verdad lo has pensado bien? Su rostro era indiferente, lo sabía, solo preguntaba de nuevo, para advertirme que no me arrepintiera a mitad de camino. Había escuchado lo que su primer amor le decía, que después de nuestro divorcio, se irían a vivir juntos al extranjero. Pero viendo la firmeza de su actitud, yo, en cambio, me sentía más aliviado, porque, si hubiera sido antes, yo no habría soltado su mano bajo ninguna circunstancia. Pero ahora, ya podía dejarla ir. Maloka. Tomé su mano y pronuncié su nombre por última vez. Su mirada vaciló apenas. Si realmente no puede soltarme. Antes de terminar la frase, ya me había visto ayudarla a quitarse el anillo de bodas. Maloka se quedó estupefacta. Yo, con serenidad, lancé los anillos al cubo de basura. 3 años atrás, con todo mi entusiasmo, yo mismo le puse aquel anillo a Maloka. 3 años después, yo mismo se lo quité. Desde hoy, esta historia de amor queda oficialmente cerrada. Lo nuestro terminó, lo dije con calma, cuando me casé con Maloka. Todavía no conocía la existencia de Kubasi. Creía que nuestro encuentro, nuestra comprensión mutua y el habernos tomado de la mano eran obra del destino. Pero cuando Kubasi apareció después del matrimonio, me di cuenta de que todo era la broma más cruel. A menudo escuchaba a Maloka mencionarlo. Decir que él y yo éramos muy parecidos. Esta vez, después de mucho tiempo, por fin volví al país. De una forma u otra. Tenía que verlo. Kubasi me saludó con naturalidad. Encantado, soy Kubasi, amigo de Maloka. Gracias por haberla cuidado todos estos años. Me quedé inmóvil, dejando que hablara con ese tono que sonaba a declaración de propiedad. Incluso cuando me apretó la mano hasta enrojecerla. Ni siquiera reaccioné. Maloka lo recibió con entusiasmo. Abrió un paquete de té de alta calidad que pensaba regalarle a mi padre como presente. Y lo preparó para Kubasi. Al recibir la taza, él aprovechó para rozar la mano de Maloka, aunque ella rápidamente retiró la suya. Esa escena quedó grabada en mis ojos. Han pasado tantos años, y aún recuerdas qué tipo de té me gusta. Aquella vez que viajamos a China e Inglaterra. Me lo dijiste, este té es muy fragante. Siempre lo recordé. Así conversaban sobre recuerdos del pasado. Recuerdos que solo les pertenecían a ellos. Donde yo no existía. Me quedé descolocado en la entrada, dándome cuenta de que mi matrimonio estaba en crisis. Aquella noche, por primera vez discutí con Maloka. Ella, confundida, respiraba con agitación, sin entender la razón. Creía que todo era porque yo estaba haciendo un drama sin sentido. Pero yo, en lo profundo, ardía de rabia. Tú y Kubasi son amigos de la infancia. Son el primer amor del otro. Ya se besaron, se amaron, incluso juraron casarse en un lugar donde el divorcio no existe. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué tenías que ocultármelo? Maloka, en tu corazón, ¿qué soy yo realmente? Maloka, molesta, apartó mi mano. Ni siquiera se dignó a explicarse. Se limitó a enfrentarme con una indiferencia perezosa, como si quisiera despacharme rápido. Yamal, si de verdad hubiera querido algo con Kubasi, ya lo habría tenido hace mucho. ¿Podrías dejar de ser tan sensible? No sabía cuánto tiempo más podría durar mi matrimonio con Maloka. Pero siempre pensaba que, mientras pudiera alargarlo un día más, lo haría. La amaba. De verdad la amaba. La amaba hasta el punto de no poder separarme de ella. Si la perdía, no sabía hasta dónde caería. Pero la realidad demostró que todo eran ilusiones mías. Quizá no la amaba lo suficiente. O tal vez, al final, había aprendido a analizar con la razón que ella no merecía mi apego. En resumen, si en aquel entonces hubiera comprendido que es mejor un dolor breve que un sufrimiento largo, seguramente no habría arrastrado esto hasta ahora. El semblante de Maloka no era nada bueno. Quizás sentía que el hecho de que yo fuera quien propusiera el final hería su orgullo. Pero, fuese cual fuese la razón, ya no importaba. Cuando quieras ir al tribunal, avísame por teléfono. Yo organizaré mi tiempo. Dejando esas palabras, me giré y me marché. No esperaba que Maloka me persiguiera para bloquearme el paso. Yamal, ¿qué juego me estás haciendo ahora? Míralo bien. Incluso en el último momento, ella temía que mi consentimiento para divorciarnos escondiera otro propósito. Pero ¿qué más podía pensar yo? Solo quería dejarla libre, y también liberarme a mí mismo. Suspiré y aparté su mano. Quédate tranquila, esta vez hablo en serio.
Después del divorcio, no volveré a entrometerme entre tú y Kubasi. Por supuesto, en cuanto a que los dos decidan irse a vivir al extranjero. No soy tan estúpido como para perseguirlos solo por un ataque de celos. ¿Vivir al extranjero? ¿De qué hablas? Maloka quedó confundida. No sé si, al alegrarse tanto porque acepté el divorcio, se olvidó de ese detalle. Pero yo ya no tenía ganas de explicarle nada. Maloka, vete a casa, le hice un gesto. Yo también me voy ya. Con los ojos enrojecidos, me miró fijamente. ¿Por qué de repente accediste esta vez? Estoy cansado, respondí con calma. Solo por una cena. Una cena. Sí que lo recordaba bien. Si no hubiera sido por esa cena, Maloka no me habría insistido tantas veces con el divorcio. Pero la verdad es que el herido fui yo. Me había esmerado en preparar una cena a la luz de las velas. En un aniversario lleno de romanticismo. Incluso había comprado un collar de oro para regalárselo. ¿En qué me equivoqué? En aquel momento, preparaba todo con ilusión y esperanza. Pero lo único que recibí a cambio fue aquella frase suya. Kubasi tiene fiebre, lo llevo al hospital a ponerle suero. Esta noche no volveré. Todo mi esfuerzo se había ido al traste. Al ver la mesa repleta de comida, no podía dejar de preguntarme, ¿en qué era yo inferior a Kubasi? La pantalla del teléfono se iluminó, un mensaje de un amigo. Feliz aniversario. Sé que ahora mismo estarás cenando a la luz de las velas. Quizás ni leas este mensaje. Pero igual quiero desearte felicidad. Vaya, otra vez eres feliz. Ese mensaje, contrastado con mi soledad frente a la mesa, era una burla cruel. A la mañana siguiente, Maloka regresó, al ver la mesa con la comida fría. Al principio se quedó atónita. Luego me reprochó, ¿no te dije que no hacía falta que me esperaras? Hiciste tantos platos y nadie los comió. Fue un completo desperdicio. Tragué mi enojo, pero finalmente estallé en ese mismo instante. Discutimos violentamente, y por primera vez en mi vida, en medio de una pelea matrimonial. Juré en nombre de Dios. Maloka, furiosa, me abofeteó con acento agudo. Solo por una cena, tenías que llegar a esto. No entendía por qué enfadarse tanto. Hasta los celos tienen un límite. Ya no quería escucharla más. ¿No es que lo único que quieres es volver con Kubasi? Deja ya de fingir. Yamal, ¿estás loco? Maloka me gritó con rabia. Ambos quedamos en silencio. Yo callé, pensando que, cuando me calmara, iba a hablar con calma con Maloka para resolver esto. Sin embargo, de repente soltó, así es, quiero volver con él. ¿Contento ahora? Kubasi es más guapo que tú, más rico que tú, tiene más porte que tú, más generosidad que tú. Además, el único hombre al que he amado ha sido a él. Felicia, quien te conoce bien sabe dónde clavar el cuchillo para que duela más. Sentí como si me hubieran atado a un cadalso. Las palabras de Maloka eran cuchilladas directas en mi carne. Vivir así carecía de sentido. Maloka, agotada de tanto gritar, con la voz ronca, me miró con frialdad. ¿Una simple cena y llegamos a discutir hasta este extremo? Estoy realmente cansada. Mejor divorcémonos. Al final, cargó toda la culpa en una sola cena. Pero ella no entendía que el problema no era solo esa cena. Después de aquello, Maloka me entregó los papeles de divorcio 2 veces más. Y cada vez que lo hacía, me lanzaba con sarcasmo. Yamal, si hemos llegado a este punto es únicamente por ti. Nunca fuimos compatibles. Quizá desde el principio todo fue un error. Si hubiera sabido antes que eras un hombre capaz de armar tanto escándalo por una cena, jamás me habría casado contigo. Como si todo hubiera empezado por esa cena. Y ahora, una vez más, lo sacaba a relucir, me obligaba a reconocerlo. Pero, ¿y qué? Aunque le contara todas mis razones, ella no querría escucharlas. En su corazón ya no quedaba lugar para mí. Para nosotros, si todo había sido por una cena o no, ya no importaba. Pero quizá, al romper, cada quien necesita un pretexto para culpar al otro. Así es, solo por una cena. La seguí en su juego y respondí con una sonrisa. Maloka se quedó inmóvil, moviendo los labios, incapaz de pronunciar palabra. Nos miramos largo rato, hasta que al fin habló. Quédate, esta casa siempre fue tuya. Yo me mudaré con Kubasi. Mañana iremos al registro civil. Al oírlo, sentí un alivio inesperado. Antes me preocupaba, si ella mencionaba a Kubasi delante de mí. ¿Seguiría sintiendo celos? ¿Seguiría doliéndome? Por suerte, ya no sentía nada. Está bien, ¿a qué hora mañana? Pregunté. Maloka se detuvo mientras hacía la maleta. Se quedó quieta unos segundos. Luego, furiosa, lanzó el equipaje al suelo. Su mirada, entre reproche y pregunta, mezclaba tantas emociones que se ocultaban tras un velo helado. A las 8 de la mañana, respondió, sin apartar sus ojos de mí. Las 8, justo cuando abre el registro civil. ¿Cuán ansiosa estaba por divorciarse de mí? Sonreí con amargura, no por nostalgia, sino porque no valía la pena. No valía lo que había entregado. No valían los 3 años de desgarro que habían hecho sangrar mi corazón. De acuerdo, entonces mañana nos vemos en el registro. Asentí. ¿Te queda algo por recoger? ¿Quieres que llame a Kubasi para que venga a buscarte? Yamal. Maloka quiso hablar pero se contuvo. Apretando los labios, continué con voz serena. En realidad, que hayamos llegado hasta aquí, toda la culpa es mía. Al oírme, ella negó con la cabeza.
confusa. No, lo que quiero decir es que, hace 3 años tú ya. La interrumpí, riéndome de mí mismo. Tú nunca respondiste. Pero ahora, a punto de divorciarnos. Al menos quería defenderme un poco. Me reí con naturalidad, como si hablara de algo ajeno. La culpa no es mía. Maloca, fuiste tú quien me soltó primero. Y ahora yo también te soltaré. Espero que, tras el divorcio, no volvamos a vernos jamás. Kubasi llegó en coche para recoger a Maloka. Fui yo quien lo llamó. Ni siquiera ella lo sabía. Antes de irse, me despidió varias veces. Yamal, me voy. De verdad me voy. Entonces, me voy. Sí. A la tercera, empecé a impacientarme. Me planté en la puerta para detenerla. Vete, le dije. Maloka bajó la cabeza con soledad. Kubasi, atento, la ayudó a cargar el equipaje en el coche. Ella se marchaba, pero cada 3 pasos volvía la vista atrás. Yo cerré la puerta de golpe. En el instante en que la puerta se cerró, alcancé a ver en los ojos de Maloka la nostalgia, la dificultad de irse, y yo, en cambio, di la espalda como si jamás lo hubiera visto. Esa noche dormí profundamente, mi corazón estaba en calma, como si por fin me hubieran quitado la roca que me oprimía desde hacía años. Pude respirar aliviado. A la mañana siguiente, me vestí más pulcramente que de costumbre. Me di cuenta entonces, de que había dormido bajo la sombra de Kubasi, y a mi lado ya no había nadie. Pero no sentí soledad alguna. Al contrario, me sentí ligero, renovado. Estaba a punto de recibir un nuevo comienzo. A primera hora, no había mucha gente en el registro civil. Maloka y yo terminamos rápidamente todos los trámites. Al despedirnos, salimos uno tras otro por la puerta. Ella no dijo nada. Kubasi, a su lado, le murmuraba con ternura, pero ella actuaba como si no lo oyera. Yo pensé en buscar cualquier lugar cercano para comer algo, cuando vi a una mujer caminar directamente hacia mí, de figura esbelta y con una sonrisa en los labios. Mi mente se quedó en blanco un instante. Una silueta familiar emergió de lo más hondo de mi memoria. Ella se detuvo frente a mí. Se quitó las gafas de sol. Echó un par de miradas a Maloka a lo lejos. Resopló 2 veces y sonrió. Después me dijo, no llegué a tu boda, pero al menos alcancé a invitarte ahora a comer en mi casa. La aparición de María fue algo totalmente inesperado. Pensándolo bien, hacía mucho que no nos veíamos. Quizá la última vez fue el día de mi boda. Aún lo recuerdo, la noche antes de casarme. José me llamó por teléfono. Me dijo que María estaba borracha en el restaurante de hot pot al que solíamos ir. Le pregunté por qué había bebido tanto. José suspiró, y me pasó el teléfono, diciendo que mejor ella misma me lo contara. María tomó el teléfono, riendo tontamente bajo el efecto del alcohol. Yamal, felicidades. Has bebido demasiado. ¿Podrás levantarte mañana a tiempo para ser dama de honor? Al otro lado de la línea hubo un silencio breve. Luego María murmuró unas palabras. Te casas sí, estoy feliz. He bebido, estoy feliz. ¿No puedo estar feliz? Su voz sonaba extraña, quizá acatarrada, más grave de lo habitual. Suspiré, por muy feliz que estés. No deberías beber tanto, dañas tu estómago. Si tú estás feliz, yo también lo estoy. Quise seguir aconsejándola, pero entonces volvió la voz de José. Me dijo que María ya se había quedado dormida, que no me preocupara, que su hermano estaba allí con ella. A la mañana siguiente, María apareció en mi boda como si nada hubiera ocurrido. Radiante, fresca, con una sonrisa luminosa, como si aquella María ebria de la noche anterior solo hubiera sido un sueño. María recibió a los invitados con entusiasmo. Me ayudó a organizar todo con absoluta perfección. Durante toda la ceremonia, se mostró impecable. Incluso Maloka no pudo evitar comentar. ¿Por qué María se entrega tanto? Es como si fuera su propia boda. Entregarse no significa estar feliz. No entendí el trasfondo en las palabras de José. Estaba a punto de preguntar, pero María apareció enseguida para desviar el tema. Un momento hablaba de la organización de la boda. Otro me tranquilizaba para que no me pusiera nervioso. Me miró a los ojos, y con la voz más sincera me deseó una vida entera de felicidad. Después de la boda, sin siquiera cambiarse de ropa, María se apresuró a tomar un vuelo al extranjero. Según me dijo su hermano, era para continuar sus estudios. La llamé una vez, pero no contestó. Supuse que no había visto la llamada. Así que le envié también un mensaje. ¿Por qué te marchaste tan deprisa? Pensaba que todavía íbamos a reunirnos con los amigos. No fue hasta la noche que ella respondió con un mensaje. Ya habrá ocasión de juntarnos más adelante. El tiempo pasó volando. María seguía en el extranjero, sin regresar. José estaba ocupado con el trabajo, y su familia le presionaba para tener un segundo hijo. Y yo, mejor ni hablar, cuerpo y alma desgastados por asuntos sentimentales. Aquel pacto de reunirnos, ya habían pasado exactamente 3 años sin cumplirse. En este reencuentro, todo me parecía un poco irreal. ¿Qué pasa? Solo han sido 3 años. Ya me olvidaste. María me dio un leve toque en el pecho con el dedo índice, fingiendo enojo. Así no se hace. Muy poco de amigo. Entonces reaccioné al fin. ¿Cuándo volviste? ¿Por qué no me avisaste? Así José y yo habríamos ido a recogerte al aeropuerto. María pareció complacida con mi reacción. Incluso bromeó. Si no te molesta, tomo ahora mismo un taxi al aeropuerto y me dejas que me recojas otra vez.
Reí con esa ocurrencia. Por cierto, ¿qué haces aquí? Del divorcio solo se lo había contado a José. ¿No será casualidad que nos encontremos? María se apartó un mechón de cabello y respondió con naturalidad. Simplemente, es el destino. Maloca miraba a María con desconfianza. Aunque no dijo nada, podía ver claramente la hostilidad en sus ojos. El teléfono de Cubasí sonó. Él se alejó un poco para contestar. Maloca no dejaba de observarnos fijamente. ¿Y cuánto tiempo piensas quedarte esta vez en el país? Le pregunté a María. Podríamos llamar también a José y tener por fin una comida en condiciones. No hace falta que lo digas. Ya lo organiqué con acento agudo todo, dijo María, tirando de mí para apartarme de Maloca. Esta noche invité a José a una barbacoa en casa de él. Yo apenas alcanzaba a reaccionar cuando ella añadió. Pero ahora mismo tienes que desayunar conmigo. ¿Desayunar con caldo ligero de hot pot? A Yamal nunca le gustó comer así. ¿Para qué lo arrastras? Maloca intervino de repente. El ambiente se volvió tenso en un segundo. María y yo miramos hacia Maloca. Hasta Cubasí, con el móvil en la oreja. Giró instintivamente la cabeza. Maloca se sintió incómoda. Apartó la mirada, evitando mis ojos. María, en cambio, no se contuvo y replicó de inmediato. ¿Qué mandona resultas? Si ya están divorciados, ¿todavía quieres controlarlo? Oye, Maloca, ¿con qué derecho hablas así? La voz de María sonaba burlona, hiriendo profundamente el orgullo de Maloca. Faltan 30 días para obtener el acta de divorcio. De momento aún no se considera finalizado. Replicó Maloca entre dientes. No estaba equivocada, pero 30 días antes o después. ¿Qué diferencia hacía? Si cuando discutíamos, ella misma había dicho, ¿de verdad crees que vales tanto? Si no fuera por lo complicado del trámite, hace rato me habría ido con Cubasí. Al fin y al cabo, parecía que ella deseaba más que yo tener ese papel en la mano. ¿Entonces quieres decir que ya no quieres divorciarte? Pues pregúntale a ese que está al teléfono. A ver si él está de acuerdo. María volvió a interpelarla, poniéndose delante de mí, y continuó. ¡Qué ridícula! ¿No divorciarse solo para seguir teniendo con quien acostarse? Somos mujeres las dos. ¿Qué intentas fingir? La fiel enamorada. Hasta un perro movería la cabeza al verte. La lengua de María siempre había sido tan afilada. Yo solía advertirle que cuidara lo que decía. Que no todos la trataban como una señorita intocable. Que algún día alguien podía darle una lección. Pero a ella no le importaba. Y hasta se golpeaba el pecho asegurando. Yo nunca ataco primero. Si alguien se atreve a pisotearme, entonces lo enfrento hasta el final. José entrecerró los ojos y sonrió. Ser mujer tiene sus ventajas. Nosotros los hombres no podemos hablar tan directo. Tenemos que pensar demasiado. Han pasado 3 años, y ese defecto suyo sigue intacto. Después de decirlo, María me lanzó una mirada de soslayo. Sabía bien que a mí no me gustaba ese carácter. Pero en ese momento, extrañamente, me sentí aliviado. Era como si los seres humanos naciéramos cargados de etiquetas. Que los hombres deben ceder. Que los hombres deben ser magnánimos. Yo también lo intenté, en aquel matrimonio fallido. Traté de ser razonable, pero estaba exhausto. Las ataduras eran tantas que me sentía enjaulado, hundido en el fondo del mar, sin poder alzar la voz. Ahora había alguien que hablaba por mí, que decía la verdad en mi lugar. Y eso, no estaba mal. Cubasí terminó su llamada y regresó junto a Maloca. Era obvio que había escuchado toda la discusión entre ella y María. Pero él eligió fingir que no veía nada. Solo le dijo a Maloca. Maloca, tengo un asunto urgente en la empresa. Debo irme ahora mismo. No puedo despedirme de ti. ¿Qué dijiste? Maloca lo miró sorprendida, pero Cubasí no le dio tiempo a reaccionar y se marchó de inmediato. Vaya situación, recién divorciada de su esposo. Y hasta el amante huía de ella. Realmente lamentable. El rostro de Maloca se tornó rojo de ira. Jamás la había visto perder el control de ese modo. Antes, siempre me ponía en aprietos. No tenía reparos en estallar de rabia en público. Criticaba a mi familia en las reuniones. Me reprochaba duramente delante de los amigos. Y aún así, yo nunca la culpé, pero ahora ya no tenía por qué aguantar más. María, no creas que no sé lo que estás tramando. Maloca escupió las palabras con las venas del cuello marcadas. Ah, ¿también sabe leer la mente? Entonces, ¿por qué no intenta adivinar si estoy pensando en darle una bofetada para desahogarme? ¿O en aprovechar su soledad para quitarle al exmarido? María habló y, además, se inclinó deliberadamente hacia mí. ¿Tú qué? ¿Una amante todavía pretende tener razón? Qué descaro venir aquí a montar escándalo. ¿De verdad te crees importante por las apariencias? Mejor vete a tu casa. Pon una olla de aceite al fuego. Y a ver si no te quemas cuando salpique. Bramó Maloca, temblando de rabia. Loca, Maloca, si quieres hablar, habla, pero no insultes. Le dije mirándola fijamente. Hace un momento incluso me había insultado a mí. Al principio intenté contenerme, pero esta vez lo oí con claridad. Maloca se quedó sin palabras. María sonrió con satisfacción. Apoyó la cabeza en mi hombro y, de reojo, la fulminó con la mirada. Buscando a quién insultar y quedándose sin nadie. Eso te pasa por merecido. Entonces la invité a comer y la saqué de allí. Antes de irnos, María se volvió y lanzó una advertencia. Yamal es una buena persona. Siempre piensa que con aguantar un poco basta. Pero yo no soy así.
Maloca, deja de buscarle problemas. O te las verás conmigo. Maloca me miró, como esperando que yo dijera algo a su favor. Pero guardé silencio. Ella quedó de pie en la puerta, viendo cómo el coche nos alejaba. No tenía a nadie a su lado. Igual que cuando llegué, ese mismo día, María y yo fuimos a cenar a casa de José. Como estaba planeado, su esposa nos recibió con gran hospitalidad. María incluso trajo regalos para todos. José me sirvió un trozo de carne asada en el cuenco. Aquí tienes, tu plato favorito. Y esta vez no digas que te lo quito. María me guiñó un ojo traviesa. Yamal sigue prefiriendo la comida ligera, ¿verdad? José soltó una carcajada al oírla. ¿Qué dices, María? Si de jóvenes siempre íbamos a comer barbacoa juntos. Yamal incluso pasaba la carne por caldo suave antes de comerla. Comer con mucho aceite le daba dolor de estómago. Ya lo olvidaste. Sin embargo, Maloca siempre lo decía muy seria. A Yamal no le gusta la comida ligera. Como si me conociera mejor que nadie. María se rascó la cabeza. Yo pensé que de verdad había cambiado de gustos. No sabes lo preocupada que estaba después de discutir con ella esta mañana. En cuanto lo dijo, la mesa quedó en silencio. José tosió para cortar el momento y le hizo una seña a María de callar. Me miró de reojo y, en silencio, me puso otros 2 trozos de carne en el cuenco. Comprendí su gesto. A Maloca le encantaba lo picante. Y yo siempre recibía reproches por comer demasiado soso. Tanto, que aunque la comida no fuera de mi gusto, me veía obligado a comer picante para complacerla. Quizás por eso, con el tiempo, ella olvidó que yo alguna vez había cambiado mi paladar solo para adaptarme a ella. La verdad es que nunca me gustó lo picante. Incluso tengo una leve alergia al chile. Pero de eso, jamás se preocupó. Después de varias rondas de licor, María estaba completamente ebria. José y yo intentamos que dejara de beber. Ella solo agitó la mano y sonrió. Como ya te divorciaste, tengo que celebrarlo. Yo, resignado, le serví una taza de té frío para que se despejara. Cuando me casé, también te alegraste. Ahora que me divorcio, vuelves a alegrarte. Diciendo esto, recogí todos los restos de la mesa y los tiré a la basura. José sonrió al verme. Parece que ya todos hemos terminado de comer. Ya no era temprano. Yamal, lleva a María a casa. Aquí mi esposa y yo nos encargamos de recoger. De acuerdo, respondí, levantándome para sostener a María. José también quiso ayudarme, pero su esposa lo apartó enseguida. María ya tiene a Yamal cuidándola. ¿Para qué vas a meterte? Ven aquí y ayúdame. José se rascó la cabeza. Entonces, al menos los acompaño a la puerta. Su esposa lo empujó directo a la cocina. Ya basta, no tienes ni una pizca de tacto. José y yo nos miramos, sin poder hacer otra cosa que sonreír con incomodidad. Su esposa me acompañó hasta la puerta y me dio una palmada en el hombro. Cuídate, maneja con cuidado. Está bien, contesté. Llevé a María hasta su casa. El que abrió la puerta fue su hermano. Al verla tan ebria, ni siquiera preguntó nada, solo la sostuvo en silencio y me invitó a pasar un rato. Rechacé con un gesto de la mano. Dije unas palabras de cortesía y me marché. A la mañana siguiente, alguien llamó a la puerta. Cuando la abrí, era Maloca. ¿Qué quieres? Pregunté. Olvidé algunas cosas. Vine a recogerlas. Haz lo que quieras. Me hice a un lado para dejarle paso. Había dado apenas 2 pasos cuando se detuvo. De verdad, ya no quieres nada de esto. Bajó la cabeza, los dedos apretados hasta ponerse blancos. Seguí la dirección de su mirada. Era el montón de recuerdos que había tirado al cubo de la basura. La mayoría eran objetos de nuestra relación. Pero ya no los necesitaba. Así es, esta mañana limpié un poco. La casa se ve mucho más despejada. Le dije. Su espalda se tensó de golpe. Un largo rato después, se agachó a recoger uno por uno. El collar de cuentas que intercambiamos al conocernos. La pieza de cerámica hecha a mano durante una cita. La tarjeta que dibujó en nuestra noche de bodas. Pequeños regalos que alguna vez compré solo porque le gustaban. Cosas que antes fueron tesoros. Ahora no tenían ningún valor. Recordé y solté una risa amarga. Yo había dado todo por conservar ese amor. Y al final no valió tanto como una simple mirada compartida con alguien más al reencontrarse. No era distinto de un jugador que lo perdió todo. Si no los quieres, dámelos a mí, dijo Maloca. Con una sonrisa forzada, casi patética. Si los quieres, llévatelos. Así me evito tener que tirarlos, respondí con indiferencia. En sus ojos brilló un destello de esperanza. ¿De verdad ya no los quieres? ¿Qué pasa? ¿Tampoco los quieres tú? Entonces déjalos ahí. Cuando saque la basura los tiro todos. No, sí los quiero. Los quiero todos. Dame una bolsa. Los llevaré conmigo. Debajo de la mesa de centro hay bolsas de basura. Búscala tú, le indiqué. Y fui a la cocina a preparar la comida. Al poco rato, al sacar los platos, la vi sentada en una silla, mirándome fijamente, con la mirada vacía, como si le hubieran robado el alma. La llamé un par de veces hasta que volvió en sí. Sonrió con incomodidad. Recuerdo cuando solías estar ocupado en la cocina, siempre buscando maneras de hacerme feliz. Al verte cocinar ahora, fue como si hubiéramos vuelto al pasado. La interrumpí. Dijiste que venías a recoger cosas olvidadas. Ya las tienes. Se quedó un momento en silencio antes de contestar. Sí, ya las tengo. ¿No falta nada? Creo que no. Me senté a comer y pregunté.
Entonces, ¿queda algo más? Ella vaciló un instante y de pronto soltó. ¿Te molestaría, si me quedo a cenar? Miré la mesa. Verduras salteadas, coles, pescado al vapor, platos que nunca habían sido de su gusto. Comer con alguien a quien ya no quieres. No resulta agradable. Además, cociné solo para una persona, dije directamente. Sin dejar salida. Ella captó la intención de echarla. Lo siento, ¿te he molestado? Sí, guardó silencio. Creo que ya puedes irte, le recordé. Maloka sonrió con amargura. ¿De verdad tienes tanta prisa por echarme? Me quedé pensando un momento y le respondí. Sí, eres tan tacaño que hasta en palabras lo eres. Resultaba extraño escuchar aquello salir de su boca. Antes, era ella la que siempre se quejaba de mí. Maloka me miró aturdida, me observó unos segundos y luego, en silencio, tomó la bolsa de basura, dio media vuelta y se dirigió a la puerta. Al llegar al umbral, de repente se volvió, como si hubiera tomado una decisión. En realidad, aquel día en que te entregué los papeles de divorcio, no fue porque, no alcanzó a terminar la frase. Pues apareció María. ¿No fue por qué? Preguntó ella, curiosa, poniéndose frente a mí. Maloka frunció el ceño. Molesta. ¿Qué haces aquí? Ja, qué risa. María le lanzó una mirada. ¿Y tú qué haces aquí entonces? El destino quiso enfrentarlas. Una palabra de cada lado. Ninguna dispuesta a ceder. Al final, la que retrocedió fue Maloka. Solo me saludó y se marchó. ¿Por qué comes tan temprano? Preguntó María, sentándose en la silla. Mi hermano pensaba invitarte a cenar en casa. Sonreí, sirviéndole más arroz. Está bien. María apoyó la barbilla en la mano, con los ojos sonrientes como lunas crecientes. Hace tiempo que no probaba tu comida. Le serví otro cuenco, y ella comió con mucho gusto. Con lo rica que está tu comida. La mujer que se case contigo será muy afortunada. Mientras hablaba, tomó otra cucharada de arroz. María siempre era así, me animaba con su optimismo, resaltando mis cualidades, diciéndome que no perdiera la fe. Estar a su lado resultaba reconfortante. Quién sabe, tal vez algún día, pero por ahora, al menos yo disfruto de buena comida, bromeé. Los ojos de María se curvaron como una luna creciente. Yo también quiero comer bien todos los días. ¿Qué te parece si te casas conmigo? Apoyó la mano en la mejilla y me miró hacia arriba. De todas formas, algún día volverás a casarte. Mi familia me presiona para hacerlo. Podríamos ser pareja, así yo tendría buena comida a diario. Me quedé algo sorprendido. Al notar mi reacción, María se preocupó. Lo siento, solo quería bromear un poco. Me pasé de la raya. No te enojes. Sí, retrocedió un paso. Aunque no seamos pareja, seguiremos siendo amigos, ¿verdad? Sabía bien lo difícil que era tener que ceder por alguien. María aún sonreía, pero en la comisura de sus ojos brillaba un leve rojo. María, no digas más. Quise extender la mano para acariciarle la cabeza en señal de consuelo. Pero al hacerlo noté que no era apropiado. Así que la retiré. Cuéntame cómo ha sido tu vida en el extranjero. Dime algo divertido para que ambos nos sintamos mejor. María me miró largo rato. Luego asintió. De acuerdo. Charlamos durante horas. Del amanecer en Oriente hasta el ocaso en Occidente. Del girasol hasta las estrellas. La conversación fluyó sin descanso. Después de acompañar a María a su casa, me quedé sentado en el sofá, pensando en lo que había dicho durante la cena. Pero no podía darle una respuesta. No sabía de qué manera podría seguir a su lado. María era una gran mujer. Pero no podía terminar una relación y de inmediato comenzar otra. Ese pensamiento me tuvo desvelado durante noches. En los días siguientes, quizás porque ella tampoco sabía cómo manejarlo, nunca volvió a mencionar aquel tema. Y yo, en tácito acuerdo, tampoco lo saqué a relucir. Como si nunca hubiese pasado nada. Entre nosotros solo había un delgado velo. Un entendimiento silencioso. Y continuamos siendo amigos. Hasta que se cumplieron los 30 días. Cuando Maloka y yo fuimos al registro civil a recoger los papeles del divorcio. ¿No tienes nada que decirme? Preguntó antes de entrar, con ojos llenos de esperanza. Yamal, con que digas una sola palabra. Maloka, la interrumpí. Termina el trámite. Tengo una comida pendiente con José y María. Otra vez María, su voz se tornó alterada. Sí, asentí. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Maloka frunció el ceño con fuerza. Te divorcias por María, ¿verdad? Sonreí. ¿Lo has olvidado? Tú fuiste la primera en proponer el divorcio. Fue un descuido. ¿Un descuido? En el amor también se puede llamar descuido. Pero le agradecí. No quería indagar más en aquello. Fuera intencional o accidental, daba igual. En resumen, las 3 veces que mencionó el divorcio, siempre fue por Kubasí. Estaba cansado. Harto ya. Acepté el divorcio. Ambos estábamos de acuerdo, así que no había nada que reprochar. A estas alturas, decir más tampoco servía de nada. Le di unas palmaditas en la espalda a Maloka y le insté. Vamos, tengo prisa. Yamal, ¿cómo hemos acabado así? ¿A qué te refieres? ¿No es solo un trámite para recibir los papeles? ¿Acaso quieres decirme ahora mismo que todavía me amas? Pregunté con sarcasmo. Maloka dudó un instante, y al final bajó la cabeza, murmurando apenas. Todavía te amo. ¿Cómo podía ser posible? Conocía muy bien el carácter de Maloka, nunca admitía sus errores.
Igual que ahora, pero estaba bien así, al menos no tenía que gastar más palabras. Entonces, vamos, le dije. No tardamos en recibir los papeles del divorcio. Desde ese momento, Maloka y yo ya no teníamos relación alguna. Antes de irse, no pudo evitar llamarme. Si no te hubiera entregado esa solicitud de divorcio, ¿tú la habrías pedido? Sí, respondí sin vacilar. Maloka se quedó inmóvil un instante. Y luego preguntó otra vez. ¿Y si Kubasi y yo nunca nos hubiéramos reencontrado? En realidad, ambos sabíamos que la causa directa de nuestro divorcio fue la aparición de Kubasi. Pero también sabíamos que, si no hubiera sido él, habría sido Basiku. En definitiva, cuando el amor ya tiene grietas, no se puede reparar. No respondí a la pregunta de Maloka. No porque hubiera grietas, sino porque no tenía sentido hacerlo. Decir más era inútil. Después de separarme de Maloka, fui al lugar de siempre a buscar a José y a María. Pero resultó que José había tenido que regresar de urgencia a la empresa. Solo estaba María. Ella, al verme llegar apresurado, sonrió con timidez. José no está. Si te resulta incómodo, podemos quedar otro día. María se volvió reservada, con una sonrisa forzada, muy distinta de la naturalidad de antes. Fue entonces cuando comprendí que no podíamos fingir que nada de aquello había sucedido. No hace falta. Siéntate. Igual está bien que comamos los dos. Me senté frente a ella y le ayudé a limpiar los cubiertos. El rostro de María mostraba cierta incomodidad. María, la llamé. Tengo algo que hablar contigo. Dime. Dudé un momento, pensando cómo empezar. Tras meditarlo, le pregunté, ¿soy yo el tipo de hombre que te gusta? Pefef. María escupió de golpe el agua que tenía en la boca. Todas las miradas del restaurante se dirigieron hacia nosotros. Ella, sonrojada, se apresuró a limpiar la mesa y su ropa. ¿Todavía no has despertado? ¿Cómo puedes preguntar eso? ¿Acaso? Perdona, quizá no me expresé bien, la interrumpí. María me miró, incrédula, aunque insistió. Entonces, ¿qué quieres preguntar en realidad? Tú me quieres, ¿verdad? El segundero dio una vuelta en silencio. María sacó el móvil y llamó a José. Dios, parece que a Yamal se le ha quemado el cerebro. ¿Qué? José exclamó sorprendido al otro lado. Con calma, tomé el teléfono de María. No pasa nada, ocúpate de lo tuyo. Y colgué. María no pudo evitar mirarme fijamente. ¿Qué estás diciendo? Cuando bromeé con ser tu esposa. Aclaré que era solo una broma. María, cuando mientes, te muerdes el labio. María guardó silencio un par de segundos. Entonces, si hoy hablas conmigo tan claramente, significa que ya no podremos ser amigos. Bajó la cabeza y después sonrió con amargura. De haber sabido esto, no te habría hecho esa broma. Antes aún podíamos ser amigos, ahora mira. Ni siquiera eso. Sus palabras sonaban como una mezcla de chiste y confesión amarga. Y sin saber por qué, al verla así, sentí un nudo en el pecho. Suspiré profundamente. ¿Qué tonterías estás diciendo? María se quedó pasmada, levantó la mirada hacia mí. Tú, sí, quiero aclarar las cosas contigo, pero nunca pensé en cortar nuestra relación. Desde aquel incidente, parecías mantener a propósito una distancia conmigo. Nuestra relación ya no era como antes. Me sentía un poco, raya. Hice una pausa, buscando la palabra exacta. Un poco solo. Ya no hablaba sin parar como antes. Y eso, al contrario, me resultaba extraño. María, eres una gran chica, pero acabo de salir de una relación fallida. No importa, me interrumpió María, con la mirada brillante como un cielo lleno de estrellas. De repente pensé, no sé desde cuándo empezó a quererme. Ojalá hubiera sido antes de que yo conociera a Maloka. Pero también pensé que, incluso empezando ahora, quizá no era demasiado tarde. Una vez roto ese delgado papel que nos separaba, nuestra relación recuperó la naturalidad de antes. Unos días después, Maloka me llamó de repente. Me dijo que se preparaba para volar al extranjero con Kubasi. Y me preguntó si podía verla una vez más. Rechacé. Solo una vez. La última vez. No es necesario, le respondí. Solo abre la puerta. Al escuchar eso, me sentí molesto, pero terminé abriendo la puerta. Al fin accediste a verme. Ya nos vimos. Ahora vete, dije, girándome para cerrar la puerta. Pero ella la bloqueó. Espera, ¿qué es lo que quieres ahora? Pregunté irritado. Maloka se quedó quieta un momento y luego me tendió un gemelo. Considéralo un recuerdo. Antes solía gustarme mucho coleccionar gemelos. Pero a Maloka no le agradaba. Para ella, era un desperdicio de dinero. Hubo una vez que un amigo me trajo uno muy especial desde lejos. Lo guardé con cuidado en su caja. Pero justo ese día, mala suerte, Maloka y Kubasi habían salido diciendo que tenían que tratar un asunto de trabajo. El tiempo cambió de repente. Y ella volvió a casa empapada, hecha una sopa. Al ver el gemelo en mi mesa, se enfadó aún más, acusándome de preocuparme solo por mis gemelos en lugar de ir a recogerla bajo la lluvia. Si tanto los aprecias, vive con tus gemelos. ¿Para qué casarte conmigo? Recordar aquella escena despertó mil emociones mezcladas. Mirando ahora el gemelo idéntico, no pude evitar reír. ¿De dónde lo sacaste? Un amigo lo trajo para mí. Le devolví el gemelo a Maloka. Lo siento, ya no me gustan los gemelos. Quédate con él. Maloka me miraba llena de esperanza. Pero al escuchar mi respuesta,
Su rostro se tiñó de decepción. ¿No te gusta? Puedo comprarte otro. El que quieras. Lo eliges tú. Parecía ansiosa. Negué con la mano. No hace falta. No quiero ningún recuerdo. Maloka se quedó inmóvil, murmurando desconcertada. ¿Por qué? Si antes te gustaban. Tú misma lo dijiste, antes. Ahora ya no. Ella apretó los puños, reprimiendo sus emociones, sonriendo con amargura. ¿Es que ya no te gustan los gemelos, o es que ya no me quieres a mí? Maloka me miraba fijamente a los ojos, con el borde de los suyos enrojecido. En esa mirada había tanto rebeldía como impotencia. Hasta su voz, siempre fría y arrogante, ahora sonaba ronca. Ambos, ya no me gustan, respondí. Ella se resistía a aceptarlo. Kubasi se va al extranjero. ¿Y aún así no me detendrás? Solo con que me dijeras, no te vayas. Yo me quedaría. Maloka, hemos vivido juntos 3 años. Ya deberías conocer mi carácter. Ella se derrumbó por completo. Me miraba incrédula, con la voz rota. Maloka se golpeó el pecho varias veces. Quería hablar pero las palabras no le salían. Dicen que en los momentos de mayor dolor uno no puede pronunciar nada. Pero de alguna manera, no lograba asociar la palabra, dolor, con Maloka. Se apoyó en el marco de la puerta. Rió como una tonta, rió y rió hasta que terminó llorando. Pasó un buen rato antes de calmarse. Y con una mueca amarga en el rostro. Se abrazó el pecho y dijo. Yamal, siempre pensé que la persona a la que amaba era Kubasi. Contigo, lo máximo que sentía era dependencia. Incluso al principio, cuando me acerqué a ti, fue solo porque tenías algo de parecido con él. Pero después del divorcio comprendí, que no era a Kubasi a quien amaba, sino a ti. Sé que es miserable de mi parte, pero no pude evitarlo. Maloka, ahora has perdido la razón. Mejor no digas nada más. Llamaré un coche para que te lleve con él, le respondí. De verdad no soportaba ver a una mujer llorando con tanta desesperación. Para mí, era una forma de tortura. No hace falta, me apartó la mano y me arrebató el teléfono. Yamal, si hubiera sido sincera contigo antes, si hubiera bajado la cabeza y admitido mis errores, ¿el final habría sido diferente? No, ya te respondí, no puedo decir palabras que no siento de corazón, contesté. Maloka, quizá porque nunca fui claro contigo respecto a nuestra relación. Sigues alimentando un malentendido, así que ahora te lo digo claramente. Entre nosotros ya no hay ninguna posibilidad. Yo ya no te amo. El mejor desenlace para ambos es olvidarnos mutuamente. Tú y Kubasi se marchan a vivir al extranjero. Y yo también comienzo una nueva vida. ¿Crees que no intenté olvidarte? Gritó de repente Maloka, con los labios temblando. Abrió los brazos, sacudió la cabeza. No puedo, yo también quiero soltar. Quiero dejar de pensar en ti cada día. Quiero dejar de parecer una mujer amargada que viene a buscarte. Pero no puedo. Vine aquí para decirlo todo. Pensé, ¿y si aún sentías algo por mí? ¿Y si todavía me amabas? Yamal, ya te perdí una vez. No quiero perderte otra vez. Justo en ese momento sonó el ascensor. Maloka miró la pantalla, y sin dudar, lo cerró. Pero apenas unos segundos después, María apareció desde la planta baja y llegó a mi puerta. Al ver a Maloka, se quedó inmóvil un instante. Luego se acercó y preguntó con naturalidad. ¿Otra vez vienes a buscar a Yamal? Al notar la cercanía entre María y yo, Maloka sonrió con tristeza. ¿Ustedes dos están saliendo? ¿Y qué tiene que ver contigo? Respondió María. Maloka me miró llena de desesperanza. Ayer, Kubasi quería llevarme al extranjero. Pero lo rechacé. Vine a buscarte. Quería verte. Ya lo hice, pero quizá hubiera sido mejor no verte. Su voz, de pronto, sonó serena, como si contara algo que no le concerniera. Pero en sus ojos no pudo ocultarlo. Todo esto me lo busqué yo misma. Fue mi culpa, me lo merezco. El ascensor llegó al piso. Maloka entró, se secó las lágrimas. Me saludó con la mano y forzó una leve sonrisa. Adiós, Yamal, me voy. La última vez, cuando Kubasi vino a recogerla para mudarse, me dijo lo mismo, pero esta vez fue distinto. Lo supe, de verdad se marchaba. El nudo en mi corazón por fin se deshizo. Abracé fuerte a María. Ella, sin entender nada, me acarició suavemente la espalda. ¿Qué pasa? ¿No te sientes bien? Negué con la cabeza y sonreí. María, gracias. El cielo estaba despejado. La luz atravesaba la ventana y alargaba nuestras sombras. Deseé que los días venideros siempre fueran así de tranquilos y apacibles. Mi vida poco a poco volvió a la calma. Ya no había llamadas inesperadas ni encuentros cargados de peso. Solo quedaba María, la chica dulce que me brindaba una paz insólita. Ella seguía viniendo, trayendo una fiambrera caliente, trayendo su risa clara. Poco a poco, fue llenando el vacío que yo creía imposible de reparar. Una tarde, estábamos sentados en el balcón. El viento soplaba suavemente, el sol poniente brillaba sobre su cabello. Instintivamente tomé su mano, pequeña y temblorosa, que poco a poco se aferró a la mía. María, la llamé en voz baja. Sí, levantó la mirada, con ojos brillantes y transparentes como un lago otoñal. De ahora en adelante, ¿quieres recorrer conmigo el resto del camino? Ella sonrió, con las comisuras de los labios dulces como el sol de primavera. He estado esperando esa pregunta desde hace mucho tiempo. Yamal, la abracé con fuerza, sintiendo cómo nuestros corazones latían al unísono.
En ese instante comprendí que el amor no era lucha, ni cadenas, ni sufrimiento. El amor era la paz de haber encontrado a la persona correcta. Desde entonces, mi vida dejó de estar vacía. Cada mañana, alguien estaba a mi lado. Cada cansancio, había un abrazo en el cual apoyarme. Y cada atardecer, sabía que me esperaba un hogar, una mirada, una sonrisa. Al fin, después de tantas tormentas, María y yo caminamos juntos hacia el futuro. Un futuro sencillo, sereno, pero lleno de felicidad. Traducción completa realizada.